Mencioné que más adelante conversaríamos de un caso en particular. El caso es el del preso político Carlos Julio Rojas. Él es periodista y activista de los derechos humanos. Fue detenido el 15 de abril del 2024 por el régimen de Nicolás Maduro, acusado de terrorismo y conspiración. Permanece encarcelado en el helicoide, sin acceso a una defensa justa. Su crimen, denunciar la represión y la crisis que se vive en Venezuela. Su esposa conversa con nosotros la tarde de hoy y a ella quiero darle la bienvenida. Francis Fernández nos atiende en Venezuela. Francis, bienvenida, buena tarde. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. El sábado próximo cumpliría, o cumple mejor dicho, Carlos Julio, 10 meses privado de libertad. ¿Cómo está llevando esta situación, Francis? ¿Cómo la lleva Carlos Julio? Bueno, con ansiedad. Un día tranquilo, calmado, y un día de ansiedad porque nada más por el hecho de estar encerrado ya genera eso, ansiedad en una persona. Y pues Carlos Julio no hizo nada malo, él siempre me lo dice, yo soy inocente de todo esto. Pensar distinto no es un delito y ayudar a las personas cuando están en una situación compleja, como el tema muy real de lo que habla Carlos Julio, que es de los colectivos y la propiedad privada. Defender a esos abuelos, defender a esos señores que pues, creen que cuando van a una institución del Estado no tienen respuesta, pero cuando hablan con Carlos Julio se llevan una esperanza. No es justo para Carlos Julio, porque de verdad que no hace nada, o sea, no ha hecho nada, no ha cometido un mínimo delito. Es injusto que ya Carlos Julio vaya a cumplir 10 meses y en 10 meses no sabemos nada de un supuesto juicio, porque cuando tú no sabes nada, cuando tú vas al tribunal y quieres hablar con el defensor y no te sale el defensor, sino que sale una secretaria o una asistente, para darte la información o para decirte cualquier cosa y al final del día no te dice nada, porque eso me pasó hoy en el tribunal. Tú dices, aquí no hay nada, porque los funcionarios que están enfrente a esa situación que le está pasando a Carlos Julio no definen su posición, porque yo tengo que ser responsable, yo acepté este caso, yo tengo que salir a atender a los familiares. Y eso no pasa hoy en Venezuela. Carlos Julio es inocente, no me cansaré de decirlo, él también lo dice, hacer el trabajo que hace no es ningún delito, ser periodista no es ningún delito y ser defensor tampoco lo es. Por supuesto que no, ni ser periodista, ni ser defensor, ni pensar distinto es un delito. Francia, entiendo que lo viste ayer, que pudiste visitarlo. ¿Cómo ha sido esa rutina? ¿Cómo es esta rutina de verse, de tener contacto con él? Es fatal porque, mira, la vida te cambia. No es justo que un día te levantes, debas hacer desayuno, almuerzo y cena para llevarlo al helicoide cuando Carlos Julio puede estar recibiendo el desayuno, el almuerzo y la cena en su casa. La vida te cambia tanto que hasta en lo económico es duro, porque es injusto que tú pongas a la familia bajo de esta situación o estas circunstancias tan complejas y que tienes que ser consciente como Estado, que una persona detenida también es gastos. Y no es lo mismo tenerlo en casa produciendo, en el caso de Carlos Julio, que trabaja y que vive de su trabajo, que no está financiado por nadie, que no recibe dinero de ningún partido político, porque eso hay que decirlo. Él vive de sus notas de prensa, de su trabajo. Entonces, es hasta injusto porque como el Estado no solo afecta a Carlos Julio, afecta a todo lo que está en el entorno de Carlos Julio, a toda su familia. Y bueno, la vida te cambia, te tienes que reinventarte, te tienes que ver cómo vas a cubrir ciertos gastos, porque no es el mismo consumidor de la casa que el que está preso. Es una realidad.
¿Con qué frecuencia lo ves? ¿Qué día se puede visitar? Mira, Carlos Julio venía, bueno, yo venía teniendo un día a la semana visita. Sí, es frecuente. Actualmente, ahorita tienen un ritmo así como que de 3 días, verlo 3 días a la semana. Esta semana fue así. La semana que viene no sabemos. La semana que viene puede ser que les den por suspender esas 3 visitas y decirme, no, bueno, eh, cualquier cosa que se les ocurra. Porque han habido momentos en donde hemos tenido unas situaciones complejas, donde yo he estado 22 días sin ver a Carlos Julio. Y he estado esos 22 días sin ningún tipo de comunicación. Hay que decirlo y lo digo. O sea, yo he tenido 22 días donde no he tenido una llamada, no he tenido contacto con Carlos Julio de ningún tipo. No que estás castigada, no que porque tú denuncias. Mira, yo les voy a decir algo. Si como familiares no podemos defenderlos, nadie los va a defender. Bueno, es que es absurdo lo del castigo. Es simplemente porque lo defienden o porque levantan la voz. Franci, tengo entendido que Carlos Julio está acusado por ser instigador, operador logístico en un presunto atentado contra Maduro, entre otros señalamientos. ¿De qué más en relación a acusaciones? ¿De qué más se dice? Se le acusa también de terrorismo. ¿Perdimos el audio? Ya tengo a Franci de nuevo. Franci, ¿cómo avanza el proceso legal, si es que se puede usar este término? Y no te pregunto por el término, por la palabra avanzar, porque si me atengo a lo que antes nos contaste, pues cuéntanos. Estuve en el tribunal, fui a buscar a Santos Rojas, que es el defensor puesto por el Estado, porque la verdad, el defensor público, Carlos Julio tiene sus abogados privados, son 3. Ninguno de los 3 se ha podido juramentar porque el Estado no lo permite. Entonces, no hay avance en absolutamente nada. Yo fui hoy para allá, me dicen, ve y busca este número para ver si cambiaron el tribunal o si cambiaron algo. Y yo fui, y entonces cuando llegué a la taquilla me dicen, no hay sistema. No hay sistema, o sea, y quedas como que en lo mismo. Entonces yo lo que pregunto es algo, ¿vamos a seguir hasta cuánto tiempo así? O sea, ¿hasta cuándo todos estos presos políticos o todas estas víctimas de esta situación o estas circunstancias van a seguir en el helicoide sin derechos de ningún tipo? Porque hay que decirlo, están en el helicoide sin derechos. ¿Por qué? Porque ninguno se le ha podido permitir que se tenga su abogado privado. ¿Por conveniencia de quién? Del Estado. Porque así lo quiere el Estado. Quieren ir a unas elecciones donde los que deberían de estar en esas elecciones están todos en el helicoide. Entonces, ¿cómo tú vas a elecciones si todos los candidatos o toda la gente que ha trabajado por un cambio en Venezuela están en el helicoide encerrados? ¿Quiénes van a ser los candidatos? La misma gente de siempre. Es injusto. Todo esto es injusto el tema judicial. Carlos Julio ha sido preso 5 veces, de las cuales 3 de ellas han sido judicializadas. Carlos Julio es el primer periodista venezolano preso en cárcel militar. Entonces yo le pregunto al Estado, ¿cuánto más vas a violar los derechos de Carlos Julio? Porque no los vienes violando de ahora. Tienes un ensañamiento con Carlos Julio, lo llevaste a una cárcel militar cuando él es un civil, solo por ser periodista. Ahora lo tienes en el helicoide, una cárcel de máxima seguridad. ¿Por qué lo tienes allí? Bueno, por orden de alguien, porque, bueno, Carlos Julio denunciaba todo lo malo que se
que se presentaba en el centro de Caracas con el tema del colectivo. La cárcel militar que mencionas, Francia, la que hace referencia, es la cárcel de Ramo Verde. ¿Cuánto tiempo estuvo Carlos Julio preso en Ramo Verde, que es una cárcel militar? 2 meses estuvo preso en Ramo Verde. Él hizo una protesta, tengo entendido que fue así, me lo comentó él, en Interior y Justicia. Luego de esa protesta, había mucha gente allí. El que era el ministro en ese momento, no recuerdo mucho el nombre de él, lo mandó a meter preso porque no le gustó que Carlos Julio, creo que fue Reverol, haya hecho esa protesta ahí. Bueno, lo metió preso en la cárcel militar Ramo Verde. Siendo Carlos Julio un civil. Mencionaste las elecciones, la convocatoria de elecciones que se hizo para el mes de abril. ¿Qué piensa Carlos Julio en relación a esta convocatoria? ¿Participar o no? ¿Han conversado sobre esto? Sí, él me ha dicho algunas cosas, como por ejemplo, no se puede ir a elecciones cuando no se ha resuelto lo del 28. No se puede ir a elecciones cuando todos los que deberían de ser candidatos están presos en el helicoide. ¿Quién va a ser el candidato? O sea, no se puede ir a elecciones con un CNE como el que tenemos, que no es claro, que no se para y dice, aquí están las actas. Entonces, él está consciente de todo lo que está pasando porque yo lo pongo al tanto y él sí me comunicó, no es momento de elecciones, es momento de que se aclare todo lo que ocurrió el 28 y que se aclare la situación de ellos. ¿Por qué vamos a seguir con ellos en el helicoide cuando son personas que no han cometido ningún delito? Deben de estar puestos en libertad porque ni siquiera hay un proceso real, legal. Porque cuando tú vas a esta instancia, como yo que fui hoy a buscar al supuesto defensor de Carlos Julio y fui incapaz de levantarse de su silla e irme a dar la cara y decirme así va el proceso. No pasó nada de eso, sino que vino una chica y me dijo, ay, dame la cédula, ve y busca esto allá en la taquilla para ver si te movieron a otro tribunal, porque así se manejan las situaciones hoy en día en la parte legal, lo que se llama tribunal y fiscalía. Todo es un ve para allá, ve para acá, ve para el otro lado, pero nadie te resuelve nada. No hay nada concreto bajo la situación legal de Carlos Julio. O sea, no tengo absolutamente nada, hasta ahora no tengo una fecha, no tengo absolutamente nada. Me preocupa porque ya son 10 meses. Son 10 meses y yo creo que no es justo ni para Carlos Julio, ni para su familia, ni para nadie. Yo creo que ya es hora de que el gobierno también se siente a ver qué es lo que va a hacer con ellos, porque fíjate, anoche nos enteramos que se llevaron a otra persona. Entonces, ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué clase de ciudadanos o de seres humanos nos hemos convertido? Que no podemos resolver este problema como debe ser y te estás llevando a todo el mundo como que si fueran rehenes, o son rehenes realmente, porque te lo estás llevando de una manera ilegal. Cuando tú llegas, en el caso de Carlos Julio, y te pones, tapas la cara, llegas con vestido de negro, sin ninguna insignia, sin ninguna identificación que pertenece a algún cuerpo policial, te están secuestrando. Entonces, yo me imagino que ya es hora también de que el gobierno se siente y que piense qué es lo que va a hacer, porque eso no está bien. No está bien visto para ellos. No está bien la forma de actuar. No está bien para el país y no está bien para los familiares y para esas personas que tienen ya 9, 10, 11, un año en el helicoide, como Rocío San Miguel. Franci Fernández, esposa de Carlos Julio Rojas. Franci, gracias. Gracias por estar con nosotros, gracias por hablar del caso de Carlos Julio y gracias por compartir con nosotros lo que se convierte en un vía crucis para los familiares de los presos políticos y por eso hacemos el esfuerzo de visibilizar los casos. Gracias. No, gracias a ustedes por el apoyo.
Carlos Julio está fuerte, Carlos Julio no baja la cabeza. No ha sido fácil porque ustedes lo conocen, Carlos Julio es un periodista primero muy centrado, segundo, es muy firme a sus ideales. Y eso hay que decirlo. Él dice que esto va a pasar, que tenemos que tener paciencia, pero que no dejemos de denunciar y que no nos dejen de apoyar porque ustedes son la ventana donde podemos pararnos a gritar. Realmente es así. Siempre, siempre contarán con nosotros. Esa ventana seguirá abierta.